ahora entonces vamos a seguir estudiando. Estamos viendo el Evangelio de Mateo, verso a verso, verso a verso. Y ya llevamos casi 2 años y vamos, yo creo, para 3 para estudiar Mateo, porque es la base, Mateo es la base para poder entender lo que es el Nuevo Testamento, pero transición del Antiguo al Nuevo Testamento y cómo se cumplen las promesas del Antiguo en el Nuevo Testamento en la persona central de Jesucristo. Y el día de hoy vamos a estudiar el tema, la obediencia requerida por el Rey. Entonces estamos proponiendo que todo aquel que nace en Cristo debe tener una obediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien, vamos a comenzar. Entonces es Mateo 21, del 28 al 32. Y dice así la Escritura: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Muy bien, esta es una parábola que Jesús habla para dar una enseñanza. Si agarramos la parábola aislada y tú dices, quiero dar una enseñanza acerca de la obediencia, vas a agarrar esta parábola. ¿De acuerdo? Pero esta parábola aislada en sí no habla para que le des un sermón a tus hijos de la obediencia. No va por ahí. Por eso es bonito estudiar el contexto de la palabra de Dios verso a verso para saber qué quiere decir en relación a lo que está hablando antes y lo que va a hablar después. Por eso se debe predicar la palabra de Dios de manera expositiva. Esta es una predicación expositiva. ¿Qué significa expositivo? Hay que decir lo que diga el texto, no lo que el predicador quiera decir. ¿Me explico? Es decir, ¿qué dice la palabra de Dios? Lisa y llanamente. Eso es una predicación expositiva. Tristemente, en muchas iglesias cristianas, y cada vez viene peor, van a agarrar un versículo y van a decir, somos más que vencedores. Y va un mensaje acerca de motivación personal, de que eres un campeón, de que eres lo mejor y vas a ser el mejor vencedor. Tristemente, eso se llama humanismo. Y la palabra de Dios no es para dar humanismo, sino es extraer lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dijo Dios? Para que nosotros lo podamos entender. Por eso es la predicación expositiva y es lo que estamos haciendo. Bueno, ya llevamos más de 2 años así. Ok, bueno, comenzamos. El versículo 28 de la primera parte dice, pero ¿qué os parece? Si se dan cuenta, Jesús les responde esto después de que les dijo, yo no les voy a responder con qué autoridad, con qué autoridad hago las cosas. Acuérdense, vámonos a lo anterior. ¿De qué predicó el pastor Mario la semana pasada? Acerca de la autoridad. Y si quieren saber de qué más se trata, pues vayan a YouTube, ya están ahí insisto que vayan que las repitan, que estemos leyéndolas para ver qué dice la palabra de Dios. Y hablaba de la autoridad, porque los fariseos, los publicanos y los escribas, los principales, no creían en la autoridad divina de Jesús. Entonces les dijo,
la respuesta fue de Jesús: entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Acuérdense, váyanse antes, ya para porque no voy a predicar lo que predicó ya el pastor Mario, ¿verdad? Entonces, después de que él les da la respuesta, les dice: ¿pero qué os parece? Entonces, ¿qué os parece en relación a qué va? A lo que dijo Jesús de la respuesta a los fariseos acerca de su autoridad. Y les va a dar un ejemplo por medio de una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una narración que da a entender utilizando figuras del lenguaje para dar una enseñanza. Y Jesús hablaba en parábolas para que la gente entendiera o no entendiera. Y aquí les dice la siguiente parábola para darles a entender acerca de la autoridad tanto de él como la que se delegó a Juan el Bautista. Porque ¿cuál fue la pregunta que Jesús les hizo a los fariseos? Yo les voy a contestar si ustedes me dicen si la autoridad de Juan el Bautista era de Dios o de los hombres. No, hombre, les hace una pregunta magnífica. ¿Quieren saber qué respondió? Vuelvan a escuchar el mensaje. Insisto. Muy bien. Les voy a hacer una aclaración, hermanos. Aún a los que nos están viendo en Facebook. El predicador que pasa aquí debe estar bien atento a lo que dijo el predicador anterior. Entonces, yo lo oí en la mañana y luego lo oí en la tarde para saber qué dijo, para yo apoyar lo que él dice en base a lo que se predicó. Y por cierto, hermanos de Face, los que nunca nos han visitado, es mucho trabajo transmitir por Face, ¿eh? De hecho, antes de empezar, ¿qué decimos? 5, 4, 3, 2 y empezamos. Entonces, no se vayan después de la alabanza, sigan escuchando la palabra de Dios. ¿Sí saben que el rating dice que cuando está la alabanza sube y cuando empieza la predicación se nos van? ¿Será que les gusta más la alabanza? Pero no, es la palabra de Dios la que tenemos que predicar. Muy bien. Entonces, vamos a entender la parábola. Dice: aún en respuesta acerca de la autoridad de Jesús puesta en duda por los principales sacerdotes y los ancianos. Esta es la parábola, habla de esto. Dice, se relaciona al desafío que tuvieron acerca del ministerio de Juan el Bautista, según el versículo 32. La parábola de los dos hijos solo está en el Evangelio de Mateo. Qué curioso, ¿no? Únicamente Mateo recoge esta parábola. Los otros evangelios, que son Marcos, Lucas y Juan, no la recogen, únicamente Mateo. Ahora vamos a ver qué personajes había en la parábola. ¿Un hombre o el padre? ¿Sí? No me vean la Biblia, ¿sí? Vean la Biblia. ¿Sí? Dos hijos, el primero y el segundo. Algunos dicen el mayor, pero no es necesariamente el mayor. Lugares en la parábola, una viña. En realidad es una parábola relativamente sencilla, pero vamos a ver qué les trató de decir Jesús por medio de la parábola. En la parábola hay una acción solicitada. ¿Cuál es? Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y se lo dijo a los dos hijos, porque vimos que hay personajes, son dos hijos, ¿ok? Ve a trabajar en mi viña. Entonces la acción era que fuera a realizar una labor, una acción. ¿Qué tipo de trabajo? No sé. A lo mejor era sembrar, a lo mejor era cosechar, a lo mejor era levantar los pámpanos, porque viña habla de qué? De que era se había sembrado uvas. De eso habla. Dice, ve hoy a trabajar a mi viña. Entonces, ¿era irse a acostar? No, era ir a realizar una labor, un trabajo. Entonces, vayan pensando bien todos estos elementos para ver de qué enseñanza nos quiere decir Jesús. Resultado de la acción solicitada. El primer hijo dijo que no y luego fue.
¿Papá les recuerda esto? Por eso digo, vamos a tener mucha tentación de aplicarlo a nuestros hijos. Y como los hijos no están pegaditos ahorita, no les puedes dar un codazo. ¿Sí? Pero el primer hijo dijo, no. O dirían los jóvenes de ahora, Nel, never, no, no. Y luego fue. Segundo hijo dijo, sí. Y además dijo, sí, señor. ¿Vieron? Sí, lo dijo con todo respeto. Y luego, no fue. No fue. Papá, nos volvemos a acordar de nuestros. Bueno, papá, no te acuerdes de tus hijos. Acuérdate de ti cuando eras joven. Sí lo hago, mamá. Sí lo hago, papá. Y no lo hacemos. Ya está explicada en sí mismo la parábola, ya casi está terminada ahí. Pero vamos a seguir viendo. En el versículo 31, Jesús, después de narrar la parábola, les hace la siguiente pregunta. ¿A quiénes? A los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, que fueron los que le preguntaron, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Cuáles cosas? ¿Sí? Vean las predicaciones anteriores para que vean qué cosas estaba haciendo Jesús. Entre ellos, a los cambistas los sacó del templo, ¿sí? Levantó las mesas y los corrió. Ok. La pregunta era muy sencilla. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál de los dos? La respuesta de ellos fue muy clara. ¿Quién fue? El primero. Dijeron, fue el primero. Listo. La enseñanza de Jesús está enmarcada en su respuesta a dichos personajes. Fíjense lo que les dice Jesús. Esto es de miedo, dice. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Wow. Imagínense que como mexicanos nos digan lo siguiente. Fíjense, los políticos y los narcotraficantes se van a ir primero al reino de Dios que ustedes. Pega, ¿no? Entonces, en el contexto, ¿quiénes eran los publicanos? Era gente que considerada por su codicia y su extorsión y su ambición desmedida, el pueblo los odiaba, porque eran los que recaudaban impuestos para el imperio romano. Se sentaban en el banco de los tributos y les decían, por tener esto, venga el impuesto, y luego cobraban de más, porque ellos les tenían que entregar cuentas ¿a quién? A Roma. Y entonces, del 100% de la recaudación de tributos, ellos se quedaban con un porcentaje, ellos, y el otro porcentaje se lo daban a Roma. Entonces, ¿qué les convenía? ¿Recaudar o no recaudar? Recaudar. Entonces eran muy incisivos pidiendo dinero. Y la gente en el pueblo no los quería porque además eran judíos que estaban al servicio del imperio. Por eso no los querían, los odiaban a los publicanos. Y las rameras por su inmoralidad. ¿Quiénes eran las rameras? Eran las prostitutas. ¿Por qué se les llamaba rameras? Porque en la antigüedad cualquier mujer, las llamadas hoy sexoservidoras, ponían una rama en su casa, afuera. Y la colgaban ahí, entonces llegaban los hombres, decían, ahí está la rama, son las rameras. Y ya tocaban y ya sabían, ya iban a hacer negocios, se ponían a jugar cartas con ellas. ¿Sí? Ambos tipos de personas, los publicanos y las rameras, dijeron, no quiero a las demandas de Dios. Ellos son como el primer hijo de la parábola. ¿Qué dijo? No. Ellos al principio dijeron no, por la condición social, espiritual que tenían ellos. Sin embargo, Jesús dijo que ellos van delante
al reino de Dios. La viña está caracterizada por el reino de Dios, por el reino de Dios. Ojo, no dice que no van a ir, dice que van delante. ¿Por qué, hermanos? ¿A qué se debe que vayan adelante? Porque después el resultado de la predicación de Juan el Bautista, muchos publicanos se convirtieron. Decía Juan en Lucas 3:12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? ¿Qué significa esto, mis hermanos? La gente que se considera pecadora, que está consciente que ha fallado delante de Dios, son los más sensibles al Evangelio. Son los que van delante. Son los que dicen, no puedo ya más con mi pecado. Y son más sensibles a escuchar un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación, un mensaje de amor. Posteriormente, algunas de estas rameras se acuerdan que estaban junto a Jesús y decían, ¿qué hace con los publicanos y con las pecadoras, no? Y Jesús permitía que estuvieran con ellas, mas Jesús no hacía lo que ellas, porque Jesús dijo, no he venido a llamar a quién, a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por el contrario, los líderes religiosos, conocedores de la ley de Dios, parecían decir constantemente, sí, Señor, voy. ¿A quién se parecen? Al segundo hijo. Es decir, a ellos tenían la oportunidad de leer la palabra de Dios, de estudiarla. ¿Qué nos decían en la predicación pasada? Cuando llegaba a los 12 años, los niños hacían su famoso bar mitzvah o bar mitzvah, como le quieran decir. ¿Qué significa el bar mitzvah? Que los niños de 12 años ya se tienen que sujetar a la Torá. Le tienen que atorar a la Torá. ¿Sí sabían eso? A los 12 años ya se les aplicaba la Torá y por eso hacen una celebración que se llama bar mitzvah. En la actualidad lo siguen haciendo. Para la mujer se llama bat, como bat, mitzvah. Pero para las mujeres creo que es a los 11 años. Fíjense, interesante. Entonces, se supone que los niños ya sabían la Torá desde los 12 años. Eran conocedores de la ley, conocedores, mas no intérpretes inspirados por Dios para poderla aplicar. Muy bien. Ellos están representados ¿por quién? Por el segundo hijo. Decían obedecer, pero era de labios para afuera. Pero no lo hacían. ¿Se acuerdan que Jesús dice, escuchen la doctrina de los fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen? Hermanos, ¿a quién está representado de manera actual estos líderes religiosos? La soberbia de los líderes religiosos no les deja ver su necesidad de un Salvador, tal y como lo representa el pasaje del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús narra que estaba un fariseo puesto en pie en Lucas 18:11 y el fariseo oraba así y oraba consigo mismo. ¿Se dan cuenta? No le oraba a Dios, le oraba a sí mismo de esta manera. Dios, lo voy a tratar de representar para que se oiga soberbio. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Imagínense qué manera de orar. Este cuate fariseo necesitaba de un Salvador. No, es más, les voy a hacer un reto. ¿Quién de aquí
se asemeja o se hace una referencia, se compara a este fariseo. Yo. O sea, todos de aquí, puro pecador, ¿verdad? A ver, nadie se creía muy bueno antes de venir a Cristo. Ah, caray, puro malo. O sea, yo era el único fariseo y ustedes los publicanos. O sea, hay gente que aún le estás testificando y les dices, eres pecador. Lo primero que te dicen, yo no he matado, yo no he robado, yo obedezco a mis autoridades. ¿No dicen eso? Tú decías eso, no te hagas. Tú decías eso. Y entonces, ¿qué decimos? Yo no necesito de un Salvador. Llevo mi religión, soy bueno, voy a mi religión cada 8 días. ¿No éramos así? Entonces, ¿por qué me lo niegan, hermanos? Teníamos una religión que creyendo que al llevarla ya teníamos un pie en el cielo. Es más, aún hay esta frase, cuando hay una persona que hace cosas buenas, dice, te vas a ir al cielo con todo y zapatos. Pero yo quiero hacer un llamado aquí a los padres y veo aquí a algunos jóvenes. El peligro de nuestros jóvenes de ahora, hijos de creyentes, es que sean pequeños fariseos. ¿En qué aspecto? Ellos dicen, papá, no soy tan malo, te acompaño a la iglesia, voy contigo, voy a la reunión de jóvenes, participo en la iglesia y no se creen tan malos. Pero muchos de ellos, he escuchado su testimonio, que les cayó el 20, hasta los 18 o 20 años. Porque antes se creían los hijos que heredaban la salvación. Luego también los hijos de pastor igual. Es más, ellos están peor. ¿Por qué? Porque como iglesia es hijo del pastor. Por lo tanto, el hijo del pastor debe ¿qué? Ser un pastorcito. Debe comportarse perfectamente bien. En el Face hay un grupo que se llama Hijos de Pastor. Y está muy bueno porque ahí se desahogan los hijos de pastor diciendo, ya estoy harto, quieren que lea la Biblia siempre, quieren que asista siempre. Otro, las esposas de los pastores. Como la esposa del pastor debe venir a todas, debe dar todas las clases, debe venir a todas las reuniones, debe hacer esto. Un momento. Cuando una persona es ingeniero o médico o abogado, la esposa es abogada, la esposa es ingeniero, la esposa es médico. No, es la esposa del médico, es la esposa del ingeniero. ¿Ya vieron? Igual los misioneros. Es hijo de misionero, es hija de debe portarse bien. ¿Dónde lo dice? Entonces nosotros estamos fomentando cierto fariseísmo delante de la iglesia. Podemos ser como el segundo hijo. Sí, voy y no hacemos. Y no hacemos. Ok. Continuamos. Versículo 32. Y aquí viene la explicación de la parábola. En sí mismo el versículo 32 descubre la enseñanza de la parábola. Dice, porque primero vino a vosotros Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. En camino de justicia y no le creísteis. Ahí sí es creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto, ¿no os arrepentís? ¿No os arrepentisteis después para creerle? ¿Ya vieron? La enseñanza de Jesús es la siguiente. Bueno, espérenme, antes de dar la enseñanza. Aquí quiero tomarme unos minutos para aclarar la palabra que utiliza aquí de arrepentido y arrepentisteis, tanto en el versículo 29 como en el versículo 32. Y viene del griego metamelomai. Metamelomai. Por favor, pongan mucha atención a esto porque ustedes en muchas predicaciones van a escuchar acerca de tenemos que arrepentirnos.
¿sí? Hoy vamos a estudiar un poquito más preciso acerca del arrepentimiento. Y dice, esta palabra que estoy utilizando en estos textos es metamelomai y significa preocuparse después de lamentar, arrepentirse, lamentar, pesar, sentir remordimiento o sentir tristeza. ¿Ya vieron? Este metamelomai lo tuvo Judas. Judas. Entonces, cuando digamos la palabra arrepentimiento, no significa el arrepentimiento que nosotros creemos, significa remordimiento, cambio de parecer. Entonces, cuando en el versículo 29 que habla de que arrepentido es cambió de parecer, mas no se arrepintió. ¿Sí me explico? Ahorita con la siguiente palabra voy a dar la explicación más. Es como, insisto, como el hijo, ve a lavar el patio. No quiero. Él cambia de parecer por el tipo de contestación que tuvo y lo va a barrer. La pregunta es, ¿al siguiente día lo va a barrer? No. ¿Se arrepintió entonces? No. ¿Ya vieron? Porque el arrepentimiento es diferente, es metanoeo. Este verbo sugiere acto de recapacitar, cambiar de manera de pensar e implica una actitud tanto de la mente como del corazón. Un hijo que se arrepiente y te dice, papá, estoy arrepentido, voy a lavar el patio. Ese chico va a lavar el patio diario, no porque se lo digas, va a tender la cama diario. Por eso decimos, oye, este cuate no está arrepentido. ¿Me explico? Tiene un remordimiento, tiene un cambio de accionar en el momento porque fue un cambio emocional, fue un cambio momentáneo. No tuvo un verdadero y real arrepentimiento. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? Ahí va, una actitud de cambio tanto de la mente como del corazón. Es este pesar que te da por haber cometido un acto y estás dispuesto a ya no volverlo a cometer. Si no, se va a llamar remordimiento. Remordimiento. Aquí les dejo muchos versículos donde se utiliza la palabra metanoeo, un arrepentimiento para salvación. ¿Me explico? Un arrepentimiento para salvación. Ahora, quiero enfatizar más esto, mucho más. El arrepentimiento para salvación tiene dos ingredientes. Por eso la gente luego no tiene un verdadero arrepentimiento. Escúchenme bien, hermanos, por favor. Esto no van a escuchar en otra predicación, nunca lo he escuchado. Porque se dice arrepentimiento de manera muy liviana, de una manera muy sencilla, porque no se estudia bien lo que la palabra dice. ¿Sí? Y es lo siguiente. Cuando Jesús les está diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿de qué se tienen que arrepentir? No me contesten, estoy haciendo la pregunta porque yo mismo voy a contestar. Se tienen que arrepentir de dos cosas, y por eso se bautizaban. Uno, decir Jesús no solo es un profeta, no solo es un maestro, Jesús es el Mesías, Jesús es Dios. Cambio de mente. Jesús ya no es Jesucito, Jesús ya no es Chuchito, Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Jesús es Jehová, Jesús es Adonai.
Si esto no te cabe en tu mente, a lo mejor no has tenido un arrepentimiento, porque tu mente no ha cambiado para decir Jehová es igual a Jesús, Jesús es igual a Jehová. Es la tercera persona de la Trinidad, porque Dios es uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, igual en esencia, diferente en función, pero es el mismo Dios, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. Por eso a los judíos no les entraba en la cabeza que Jesús fuera Dios, que Jesús fuera Jehová. Entonces, ¿de qué tenían que arrepentirse? ¿De sus pecados? No, Señor. No, Señor. ¿De qué tenían que arrepentirse? Del concepto errado, equivocado que tenían de Jesús. Por eso Jesús le pregunta a sus discípulos en Mateo 16. Si quieren escuchar todo eso, vean en YouTube, entren a YouTube. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos le contestaron, unos, Juan el Bautista, otro, alguno de los profetas. ¿Y tú, Pedro? ¿Quién dices que soy yo? ¿Qué le contesta Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, Pedro, Dios te lo reveló. No fuiste tú. Dios te lo reveló. Vean. Y Pedro tuvo un cambio de mentalidad. Entonces, ya no lo veían como un simple profeta. Ya lo veían como el Dios todopoderoso, los que realmente estaban arrepentidos. Luego, al tener tú un cambio de mentalidad acerca de Jesús, ¿cuál es la segunda parte del arrepentimiento? Decir, mi humanidad es tan vil y pecadora que no merece estar ante un Dios que murió por mis pecados. Por lo tanto, siento un pesar, un dolor en mi corazón por los pecados que he cometido. Y con esa compunción, con ese dolor por mis pecados, acudo al único Dios que me puede perdonar esos pecados, llamado Jesucristo el Señor. ¿Ya vieron, hermanos? ¿Cómo no nomás hay que hablar? Arrepiéntanse. ¿Arrepiéntanse de qué? ¿De qué? Fíjense que estuve pensando mucho si decir esto o no, pero creo que sí lo voy a decir. Hermanos, al haber tantas versiones de la Biblia, a los predicadores nos meten en un problemita, porque ahora tenemos que ver varias versiones a ver qué dicen. ¿Sale? Entonces hay una versión que yo no digo que no la sigan usando, pero aquí quiero hacer un foco amarillo para que sepamos, cuando leas, instrúyete más, compara, y el instituto para eso nos ayuda mucho. En la versión Nueva Traducción Viviente, no sé si alguien la tenga ahí, la NTV, el versículo 32 dice que se arrepienta de sus pecados. A ver, con toda la explicación que di, ¿es correcto que diga que se arrepienta de sus pecados? ¿De qué tenían que arrepentirse? Dice Jacques, de la mente acerca de Cristo. ¿Ya vieron? ¿Confirman que el NTV dice arrepentir de sus pecados? Y estuve viendo como 18 versiones diferentes y solo la NTV dice eso. Entonces, yo les animo a que le pongan un ojo. Cuando lean esa versión, no la dejen de leer, compárenla. ¿Me explico? Compárenla, vean otras versiones. Ni la Reina Valera, ni la versión de las Américas, ni la NBI, ni la de Jerusalén dice eso. Tengamos ese cuidado. ¿Sí? Porque te vas con la finta y si tú quieres testificarle a alguien, le vas a decir, arrepiéntete de tus pecados. Y no es correcto, no es palabra de Dios. ¿Ya vieron? Entonces, si a alguien le quieres decir que cambie una manera de pensar, tienes que utilizar versículos donde venga metanoeo. ¿Cuáles son?
Miren, nomás puse 5 versículos de 30 que hay, hermanos. Aquí sí viene la palabra metanoeo. Por eso hay que tener mucho cuidado al estudiar y al trazar la escritura. Porque el versículo en sí nos dice, ay, me tengo que arrepentir. Y como todos tenemos en la mente arrepentimiento de pecados, pues voy a estar diciendo, arrepiéntete de tus pecados. ¿De qué le sirve a una persona arrepentirse de sus pecados si no tiene en quién depositar sus pecados? ¿Me explico? Sino solamente en la cruz de Cristo. Nada más. Y esa persona va a decir, ¿y por qué en Cristo? Uy, pues necesitas explicar desde el principio. Es lo más importante. Por eso hay que estudiar cristología, saber quién es Cristo, por qué Cristo. Eso es bien importante, mis hermanos. Entonces Jesús, porque todo va relacionado, porque los publicanos, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Hermano, tú como creyente, ¿qué respondes a eso? ¿Con qué autoridad? ¿Jesús tiene autoridad? ¿Por qué tiene autoridad? Porque dice Mateo 28, 18 al 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Dónde está Jesús? Está con vosotros, con nosotros. Porque Él es Dios todopoderoso. Por eso el concepto que tenemos de Jesús es básico, indispensable. Si no hemos entendido la magnitud de lo que es Cristo, no podemos ser salvos. No podemos. No podemos. Porque no hemos entendido lo que es la salvación en Cristo. Porque decimos que Cristo es nuestro Señor y Salvador. ¿Salvador de qué? ¿Verdad? De nuestros pecados. Dice Mateo 1:21. Conclusión de la enseñanza. Jesús resalta la incredulidad de los dirigentes de Israel al no creer en el ministerio de Juan el Bautista, número 1, y en la autoridad divina de Jesús. Les hace ver la necesidad de ser obedientes ¿a qué? Al Evangelio. Esta acción de arrepentimiento implicaba el reconocimiento de Jesús como el Mesías y la rectificación de su idea de salvarse por medio de su religión, su autosuficiencia y buenas obras. ¿Cómo me costó redactar esta conclusión? En serio. Porque es la esencia del cristianismo, es la esencia de la esperanza de vida, es la esencia de podernos ir a la eternidad con Dios. Tenemos que confiar en la autoridad de Jesús. Solamente de esta manera nosotros podemos ir al Padre. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y acuérdense que Jesús dijo, esta es la voluntad de mi Padre, que crean en el que ha enviado. Y luego dicen Tesalonicenses, porque Dios invita a todos los hombres a que obedezcan el Evangelio. El Evangelio. Entonces, para ser salvos, ¿tenemos que obedecer? Sí. Entonces tenemos que hacer buenas obras. No has entendido. No son obras. Es obedecer el Evangelio. Obedecer lo que hizo Jesús por todos y cada uno de nosotros. Aplicación. Después de leer esto y tener claro estos conceptos de Jesús, del arrepentimiento, de la autoridad de Él, número 1, Dios nos llama a ser obedientes al Evangelio por medio del arrepentimiento. Por medio del arrepentimiento.
Entonces yo te pregunto, hermano, persona invitada aquí, persona que nos ves ahorita ahí por las redes sociales, ¿has obedecido a Dios a través del Evangelio? ¿Y la persona de Jesucristo ha traído un arrepentimiento a ti? ¿Un cambio de mente y un cambio de corazón? 2, ¿obedecemos a Dios en lo que nos pide? Entonces, esta aplicación, según la parábola, no está hablando de que obedezcamos a los papás, a los hijos, digo, a los a las autoridades, etcétera. Y eso es en segundo plano. El primer plano es que se obedezca el Evangelio. El segundo plano es que seamos obedientes a la palabra de Dios, por lo tanto vamos a ser obedientes a la autoridad, a los maestros, a los padres, etcétera, pero como segundo puesto. Tercero, ¿estamos realmente arrepentidos de nuestra condición delante de Dios? A ver, hermano, me voy a ir bien satisfecho de esta prédica. Y al final les pregunto, oye, ¿qué es estar arrepentido? No, pues dolerte de tus pecados. Pues vas a tener que volver a escuchar la prédica. Es mucho más allá. Es mucho más extenso que sentirte. La gente sería muy fácil salvarse si se arrepintiera de sus pecados. En serio. Y oigo predicador tras predicador, arrepiéntanse, arrepiéntanse, pero no explican lo que es el verdadero arrepentimiento, o más bien, de qué tienen que arrepentirse. Cuarto, ¿qué concepto tienes de Jesús? ¿Es importante esto? Claro, porque de tu concepto de Jesús depende tu eternidad, así de fácil. Imagínate, hago un símil, llegas al cielo y tocas y te abre Jesús. Oye, Jesús, yo creí que eras un Dios chiquito. Así tocaron a mi puerta y me dijeron que tú eras un diosito, que eras un profetita. Y de repente ves todo su esplendor y es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ni más ni menos. Entonces en esta mañana yo te invito a que meditemos en nuestro concepto de Jesús, si le estamos obedeciendo o si dijimos, sí Señor, y no fuiste, o fuiste de los que dijeron, no, no quiero, pero luego fueron. Yo creo que la mayoría somos de esos, ¿no? Que primero te testifican y dices, no, 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 y después, bueno, pues sí. Gloria a Dios por eso. Porque finalmente, ¿quién obedeció? El primero. El primero. Y Dios quiere esa obediencia. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza tan magnífica, tan interesante que pones aquí en tu palabra, que nos llenas de gozo en el creer, en el saber y en el meditar. Te rogamos, Señor, que la obediencia requerida por ti la podamos llevar a cabo. Reconocemos que eres el único Dios todopoderoso. Reconocemos que eres el único que gobierna el universo. A ti sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Y yo te pido, Señor, de los aquí presentes, que traigas arrepentimiento a su vida. Señor, que derrames tu sabiduría sobre ellos. Que les muestres tu magnificencia, tu poderío, tu majestuosidad para que crean en ti. Que vean su condición de que somos nada delante de ti. Padre, lo ponemos delante de ti y que procedamos al arrepentimiento para con Dios y con la fe en Jesucristo. Oramos, Señor, en el magnífico nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga.